Teleauditorio. Estamos en una nueva emisión del programa Conceptos en Juego del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango y agradecemos su atención a este programa. Nos acompaña en esta ocasión un invitado, Iván Ramson. Tiene estudios en la UNAM en Biología y de Desarrollo Sustentable en Escocia. ¿En qué universidad? En St. Andrews. St. Andrews. También nos acompaña, como siempre, Alejandro. Hola, Joaquín, buen día. Y bueno, y su servidor Héctor. Hoy, aprovechando la invitación a la que le hicimos ahí a nuestro buen amigo y compañero Iván, el concepto que vamos a hablar y que vamos a abordar es el agua. Es decir, el agua como uno de los recursos naturales escasos y que, de acuerdo con el paradigma que se ha venido usando en la explotación de este recurso vital, bajo el capitalismo, pues es un paradigma que no ofrece una sustentabilidad y una recuperación de este vital líquido. Entonces, sí le pediría a Iván que nos platicara sobre qué base se sustenta este paradigma de la explotación actual del recurso del agua. Pues algo que tiene que ver con el recurso en sí y en general con la manera en la que las personas están concibiendo los problemas medioambientales. Tiene esta visión o estas falsas expectativas de que la ciencia va a poder resolver todo, de que la tecnología va a poder resolver todo. Y dice, no, pues si tenemos este problema, por ejemplo, no sé, en Perú tienen un sistema que de hecho ya lo pasaron a varios otros países, en el que captan agua de lluvia, captan agua de las nubes, de la neblina, y pues esto les está sirviendo porque están logrando cultivar en varios lugares, lo cual está bien como una solución a pequeña escala, pero si eso, o sea, el que ellos retengan el agua ahí va a evitar que esa agua llegue a otros lugares donde naturalmente ha estado llegando por todo el tiempo. Entonces, esto va a causar que haya menos agua en otros lugares. Se rompe el ciclo. Exactamente. Y pues como hay gente que dice, no, pues se puede desalinizar el agua de mar, por ejemplo, solo necesitamos la tecnología. Sí, pero eso supone también un gasto de recursos impresionante, es muy, muy caro convertir agua salada en agua dulce. Y la contaminación que genera el uso de tecnología para eso. Además, para generar la tecnología y para mantenerla andando, y además eso nos hace dependientes de la tecnología en vez de los ciclos naturales que son gratis. Servicios ecosistémicos son los que nos provee el medio ambiente para tener, por ejemplo, no sé, aire limpio, agua limpia, etcétera. Y lo que estamos haciendo es destruir todos estos organismos o estos sistemas que nos proveen de los servicios medioambientales. Los destruimos pensando que pues algún día la tecnología lo va a poder como sustituir, pero pues eso no es realmente muy cierto. Sí, además, la distribución y la proporción de aguas dulces en el planeta también presenta ciertas características, ¿no? Es muy reducida y se limita a ciertos espacios geográficos. Hay espacios geográficos grandes, áreas del planeta que no tienen es decir, lagos, lagunas, ríos, en los cuales puedan ellos tener. Entonces, esto genera un acceso muy desigual de la población al recurso del agua, ¿no? Por un lado sí, pero por el otro, si el agua no ocurre, digamos, naturalmente en el lugar, pues tal vez quien está mal de estar ahí son las personas, no tanto... O sea, las personas llegan a adaptarse a los lugares. Sí hay lugares donde antes había agua y ahora no, y eso sí hay que intentar revertirlo, pero igual volvemos como a la tendencia de querer controlar la naturaleza. Gente que quiere reverdecer el desierto o ese tipo de cosas, pero no. El desierto es un ecosistema muy rico y muy importante para el planeta y es como... Pero la gente lo quiere ver verde porque según verde es bueno, pero
esta es una visión como muy utilitarista tal vez de que nos gusta el verde o queremos más oxígeno, entonces vamos a acoplar las necesidades de las personas y pues pasando por encima de las naturales. Iván, el otro día que hablábamos en un programa anterior de sustentabilidad, Joaquín con justicia mencionaba a la modernidad como una pretensión, ¿no?, de cambiar esta naturaleza, de ir adaptando los espacios, esta visión de que, bueno, yo necesito agua, bueno, hago la presa, pero no veo justamente cómo esa construcción daña alrededor, cómo es, o sea, nada más es mi necesidad y pum, exploto el recurso que hay, y si necesito hacer el desierto verde, lo hago verde porque me gusta, o porque ocupo, o porque esto, porque el otro. En razón del agua, veíamos como, por ejemplo, si se hacían las comunidades, por ejemplo, alrededor de las minas o así. Y ahora también pues se hacen comunidades siempre alrededor de donde hay agua, ¿no? De donde hay agua, porque pues sin el agua, sencillo, no hay vida para el ser humano. Ahora, la minería, por ejemplo, pues acaba con el agua a través de los procesos, en la tecnología, y entonces, ¿cómo hacer, o si es posible conciliar esta posibilidad de tener un uso adecuado, si se puede decir, o ético, de las tecnologías que nos pueden dar acceso a eso, y a la vez no agotar el agua, o hacer una forma en la cual todos tengamos agua y nuestra explotación no termine con ella? ¿Hay un modo de hacer esto, o inevitablemente el proceso humano terminará con el agua en un momento o en otro? Considero, Alejandro, que el agua se va a agotar, el agua se va a terminar. Hay que entender la finitud del sistema. El sistema se va a agotar. Lo que está haciendo el ser humano es acelerar de una manera brutal que se acabe el sistema como lo conocemos. Bueno, pero por eso le preguntaba a Iván, no te creas. Le preguntaba, ¿por qué? Porque, por ejemplo, sí, bueno, podemos decir que se va a acabar el agua y todo, pero antes no te vendían la botellita de plástico, que te la venden, no sé, sin decir marcas. Antes no te vendían la botellita de plástico que te la venden bien cara ahora, y que te van a decir que se está acabando y ahora te la venden así. Aquí hay que repensar y reflexionar sobre un nuevo paradigma para el uso del agua, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían esos posibles? Y ahorita seguimos con la cuestión del agua embotellada porque es el negocio del siglo XXI, ¿no? Ajá. Pues una cosa que viene a ser problema tiene que ver con los patrones de consumo. Esto para alimentos, por ejemplo, para agua también. Y también el agua es, entre comillas, no se puede acabar porque el agua lleva en el planeta el tiempo que quieras y ha estado aquí por los ciclos. Ya sabes, se evapora el agua, se forman nubes, llueve, regresa al mar y es el ciclo. ¿El planeta no se va a acabar? Ajá, bueno, por eso digo, no sé, eventualmente cuando el sol estalle y todo lo que tú quieras, se va a acabar, claro, el agua. Pero lo que tú quieras. Pero te concede, Iván. El asunto es el agua que nosotros tenemos para utilizarla en nuestra cotidianidad, el agua dulce, hablando más específicamente. Y pues esta sí llega a haber un grado de contaminación que ya no podemos utilizar. Sí se puede cambiar el patrón de consumo, se puede cambiar, por ejemplo, la manera en la que se riega, riego por goteo, algo donde sea más eficiente. Igual, por ejemplo, para bañarnos, a mí me sorprendió bastante una idea en la que en la regadera ponen un dispositivo que el agua, en vez de salir en forma de chorros o gotas, es como si fuese un atomizador, es como un spray, y eso hace que te puedas bañar con muchísima menor agua de la que nos bañamos. Y pues eso sí, ese tipo de cosas, que es tecnología bien aplicada y que sí realmente ahorra agua, se siguen aplicando, y hay para bañarnos, para los lavaplatos, para un montón de cosas.
sí podemos darle un uso más adecuado al agua que tenemos. Igual, por ejemplo, en la agricultura. También si hablamos de cómo se limpian las aceras en los países y, bueno, cómo administramos el agua, por ejemplo, para minería, que son procesos, o la tinción de textiles, que son procesos que utilizan muchísima agua. Se puede dar un mejor manejo del agua, la cuestión es que haya voluntad y que pues la gente esté dispuesta a tal vez batallar un poquito más, porque los sistemas de utilización ya se tienen ahorita, pues como diríamos, bastante medidos, ya se hacen de esta manera y pues es más fácil seguir con lo mismo a intentar hacer un cambio. Ahora que entonces, quién sabe si ahí ya nos fregamos con la voluntad humana, porque sobre todo a mí sí me gustaría señalar que este paradigma bajo el cual se explotan el agua actualmente es un paradigma que responde a esquemas de los países desarrollados, ¿sí? Porque nuestros países del tercer mundo subdesarrollados, esos esquemas productivistas, lo único que nos han dejado es deterioro, porque ellos sí han desarrollado maneras de hacer otro uso o recuperación de aguas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta universalización de un esquema que no compete a nosotros, es decir, podríamos hablar de tratar de impulsar una cultura nacional para el uso del agua de acuerdo a las posibilidades de nuestro país. Y qué espanto tener que hablar otra vez de México como una excepción, ¿no? En donde puede estar muy bien el lineamiento, pero la aplicación nos lleva al deterioro, como dices tú, ¿no? También tiene que ver la cuestión del acaparamiento de recursos. Por ejemplo, en Ciudad de México, pues las fuentes de el agua de subsuelo está por agotarse y mucha del agua que llega a la ciudad es de comunidades aledañas, de fuera de Ciudad de México. Semacutzamala, ¿no? Ajá, y le están quitando a ellos el agua, el acceso al recurso que en esencia debería ser suyo, porque es la comunidad las comunidades, las poblaciones, las ciudades, que al principio la tenían a su disposición, pero que ahora se va a este monstruo gigante que es la ciudad. Y solo por mencionar algo bastante importante, solo para que no se pierda, tiene mucho que ver el que antes las civilizaciones, cuando surgieron, se establecían justamente cerca de cuerpos de agua. Esto como agregando un poco a lo que decías anteriormente, entonces el agua es vital para nuestra civilización. Si no han visto Bao de Alejandro Gerber, vean Bao. Bao es una película mexicana actual que trata el tema del agua, ¿no? Tiene como tema central el tema del agua, y justamente cómo ha ido acaparando la Ciudad de México esta posibilidad de el agua de otros, ¿no? Y cómo se van haciendo estas organizaciones de vecinos para chiflar porque ya llegó la pipa, y es un desastre que lo hemos vivido quienes hemos estado por allá, por Azcapotzalco, todos esos rumbos en donde el agua también ya es una cosa que se precia y que llega nada más en 10 minutos en la mañana y después ya no, ¿no? Bueno, pues con esa recomendación de la película, vamos a ir a un corte y regresando abordaremos otros aspectos relacionados con el agua, ¿no? En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bueno, estamos de regreso y continuamos con el tema del agua. Aquí me gustaría iniciar este segundo bloque con un señalamiento de que el derecho al agua en nuestro país está señalado en el artículo 4 de la Constitución, en el que se establece, no lo voy a decir textual porque no me lo aprendí, pero bueno,
en ¡Qué el que bueno! en el que Imagínate. se establece que todo ciudadano tiene derecho al agua, ¿sí? Y que este debe ser prohibido por el Estado. En una reglamentación de otro nivel, en el artículo 115, se establece la responsabilidad que tienen los municipios de proveer este servicio. Pero bueno, esto es la reglamentación desde la Constitución, pero ahora vemos cómo el derecho al agua se ha convertido en una mercancía. Y aquí sí me gustaría que lo platicáramos, cómo se ha venido dando este asunto, ¿no? Del agua embotellada y todo esto. Quisiera agregar una cuestión. El agua es invaluable para el ser humano. Es invaluable. En este sistema, donde todo tiene un valor, el agua se ha convertido precisamente en un valor y se le pone, por tanto, un precio. Una mercancía. Una mercancía de consumo. Y este sistema, que está condenado a la extinción como todo sistema, es a final de cuentas el sistema de transportar el agua a aquellos que tienen la capacidad para pagarlo a partir de los lugares donde se encuentre. Ahora, el agua se encuentra desde luego en los mantos acuíferos y se encuentra también en todo este sistema, como comentabas lo de las nubes. Entonces, al afectar el sistema desde los diferentes puntos de origen y de distribución en los que se encuentra en el planeta, pues vemos que se va a afectar el sistema a diferentes escalas. A tal grado que los lugares secos se van a convertir en más secos, los lugares que antes eran húmedos van a... Pues una búsqueda de agua interplanetaria parece la respuesta de estos grandes sistemas como lo sería Estados Unidos, China, etcétera, buscando ya una solución a su inagotable avaricia, y entendiendo la avaricia como necesidad de su supervivencia, como lo sería en torno al agua. Considero, pues, que el sistema sí está condenado a agotarse, A, si seguimos con este antropocentrismo, B, si no dejamos de lado la formación de ciudades por la pura avaricia, como lo sería con las minas, C, no podemos entender el sistema si no hay algo que lo sustente, y el sistema actualmente está sustentado en la pura intercambio económico, y por tanto el sistema está condenado a extinguirse económicamente. Sí, en la historia del capitalismo a mí me parece que la mercancía agua es la más perversa de todas las mercancías en manos del capitalismo. Ahorita que dice búsquedas de agua interplanetarias, ya imagino los camioncitos interplanetarios transportando marcas de agua. O sea, es que al final de cuentas, al parecer, la mentalidad, ahorita que dices que todo sistema está condenado a agotarse, que parece pesimista y optimista la afirmación, ya no sé si era optimista o pesimista, pero cuando el sol estalle, bueno, mientras el sol estalla, mientras todo con el sistema está condenado a agotarse y todo, vamos a seguir viviendo aquí y vamos a seguir viviendo más o menos bajo estas reglas y la cuestión, como dices tú, antropocéntrica, es justamente que tendríamos que estar viendo, yo creo, Iván, aquí yo creo que tú tendrías mucho que aportarnos, que el problema del agua no es solamente un problema de la búsqueda del ser humano por el agua que necesita para beber o para bañarse o para tal. El agua es el sustento o el sostén de de ecosistemas, de modos de vida, de toda una serie de cuestiones que nos rebasan más allá de la mera necesidad que yo tengo de mezclarme la bebida con la que me tomo el fin de semana y ahí tengo el agua y tal, sino tiene que ver con justamente el ser humano como un ser integrado a un montón de partes de otros sistemas que no tienen nada más que ver con nuestra propia necesidad, ¿no? Bueno, y en México, bueno, el sistema, el marco legal para la explotación de los mantos acuíferos y del uso y consumo del agua es un marco legal débil que da entrada a esta ola de privatizaciones, y tenemos que las compañías que venden el agua embotellada son transnacionales, y bueno, ha agregado a esto la corrupción, y no aprendemos de la elección que ahora nos está dando Donald Trump
¿sí? De proteger nuestro mercado nacional, ¿sí? Si ese señor se lleva sus automotrices a su país, bueno, hay que quitarles el agua a las compañías transnacionales y mandárselas a él, ¿verdad? Las compañías. Pero bueno, a ver, la cultura del agua. Ajá, algo que también vale la pena mencionar porque las personas, bueno, en general a veces se nos olvida un poco, en la cuestión del calentamiento global, bueno, del cambio climático, es algo que va a ser muchísimo problema para el abastecimiento del agua. Por ejemplo, hay comunidades en India, son, no sé, millones de personas que están dependiendo del agua de los Himalayas, que están de los casquetes de hielo en las montañas, etcétera. Y cuando estas porque ya se ha visto que se están retrayendo las capas de hielo ahí, cuando se lleguen a agotar o se estén agotando, toda esta cantidad de gente que depende de esa agua ya no va a tener manera de sustentarse y vamos a tener lo que se le conoce como refugiados medioambientales. Refugiados medioambientales, qué término tan terrible, suena espantoso, ¿no? Y pues lo que se llega a comentar también es que pues son muchas veces estas personas las que menos dañan al planeta, a quienes más les afectan. Y hablando de personas y hablando de países que realmente no tienen una explotación tan intensiva de los recursos, son los que por un lado no causan los problemas y por el otro no tienen los recursos tienen recursos insuficientes para poder afrontar los desafíos que se les vengan. Y ahora, hablando por un lado de eso y por el otro lado de todas las comunidades con el incremento del nivel del mar que van a verse desaparecer, especialmente me preocupan, por ejemplo, las islas, que pues su territorio, si de por sí es restringido, pues van a perder muchísimo más. Y esto, hablando no solamente de las personas, sino de todas las especies no humanas con las que compartimos el planeta. Y mucho tiene que ver esto con lo que decías de que, pues sí, hay que ser conscientes de que una cosa es que nosotros podamos tener agua disponible para las personas y otra cosa es las especies que antes, pues que además dependen de ella, o sea, con quienes compartimos el planeta, también les estamos quitando agua a ello y pues es una cuestión un tanto egoísta. Quisiera hacer un apunte para aclarar. Nos estamos refiriendo a agua potable, agua consumible por el ser humano. Ahora, esta afectación sistémica que estamos generando con toda esta cuestión de la codicia, del manejo, del mal uso del producto final, que sería el poder tomar un vaso de agua, es decir, poder continuar existiendo gracias a este vital líquido. Veo que a final de cuentas el mayor sistema para hacer agua potable es la lluvia, hasta donde yo entiendo. Bueno, la evaporación. La evaporación. Cuando se alcance tal nivel de evaporación donde una vez más venga el tan sonado de la Biblia, ¿cómo se llama? Diluvio. El gran diluvio, vendrá un gran diluvio al parecer. Hasta bíblicos acabamos, bueno, ya. Esta agua no será potable, ya que acabará en el mar, a final de cuentas. Será potable si se puede recoger en tierra, por ejemplo. Si no hay tierra. Bueno, en superficies. Hay, por ejemplo, no sé, sistemas de captación de agua de lluvia, que esto, de hecho, es algo que debería de estarse utilizando más en las ciudades, por ejemplo, donde haces agua disponible que de otra manera solo se iría, bueno, terminaría pues en ríos que eventualmente va a llegar al mar, pero no es tanto ese es el problema, sino que cuando está por las calles y va arrastrando, pues no sé, partículas que estén ahí, dentro de las cuales figuran, pues no sé, tóxicos o aceite de motor o lo que tú quieras, se va... Bacterias. Ajá, se va contaminando y pues ya no se puede... Para poder utilizarlo necesitaría dársele un uso. En cambio, si se recoge del cielo va a estar bastante limpio y tal vez solo necesite cualquier filtro para poder utilizarse. Yo como visitante casual a la Ciudad de México recibo siempre esta instrucción de no te mojes tanto en el agua de lluvia porque es tóxica. Pues sí está contaminada porque cuando caen las gotas de agua van arrastrando, arrastran con lo que se topan y esto es pues las partículas suspendidas en el aire, varios gases, etcétera, que pues sí, el agua tal vez ahí no es tan adecuada, por ejemplo, para tomarse, pero sí se puede tratar, o sea, es mejor eso a
agua de tratamientos, bueno, agua de planta de tratamientos que pues muchas veces no tiene el tratamiento que deberían. Habría que replantear pues la ciudad más que otra Te cosa. va a tocar la lluvia y te va a evaporar la mano, ¿no? Así. Me acuerdo de la segunda recomendación de hoy en relación a las películas del agua. No sé si alguien recuerda una película muy viejita que se llamaba El Mundo Acuático, si mal no recuerdo. Yo no la he visto. Casi había una escena que no puedo dejar de mencionar, que estaban así en las comunidades también ya asumidos sin la posibilidad del agua potable y tal. Y creo que la primera escena en la película es que el tipo orinaba y luego había un proceso en donde había un aparato como que limpiaba y era la misma agua que se tomaba, ¿no? Pésima El Mundo película. Acuático. Era mala, ¿no? También Pésima era mala, película. pero era referente al agua, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo que sí era mala, pero bueno, en fin. ¿Qué recomendaciones harías tú para poder cambiar un poco esto? Pues vienen bastante con lo que habíamos mencionado un poquito de la agricultura, el que sea, por ejemplo, riego por goteo, sistemas que no utilicen tanta agua. También plantar, es absurdo plantar especies que necesitan mucha agua en lugares donde no hay. Entonces también tiene que pensarse bastante eso. Y, por ejemplo, para bañarnos, el tener este tipo de aparatos de los que ya les mencionaba, que no estoy seguro si ya estén disponibles en general. Sé que, me parece que son de Estados Unidos, sé que allá pues ya se pueden comprar, aquí no estoy seguro, pero sí no se pueden hacer, no creo que sea, bueno, yo no soy ingeniero, pero no creo que se necesite una gran complejidad para poder convertir el agua de una regadera en un aspersor. El problema siempre son las patentes en esos quehaceres. La racionalidad que trate de salvar a la racionalidad que nos ha llevado al abismo. Bueno, ahí está la paradoja humana otra vez, ¿no? El sistema agotándose. El sistema que explotará con el sol, dice Joaquín. No, el sistema de la En fin, racionalidad. Parece un ciclo perverso, ¿no? Los problemas que hemos generado con la tecnología, que aparentemente no sea solo es problemas, perverso, Héctor. no hay otra más que resolverlo con más tecnología. Con sensatez, Exacto. tendríamos que hacer un programa sobre la sensatez, la que no tecnología- tiene que ver con gran cosa racional. La ¿no? tecnología no va a ser Es la solución. la solución, va a ser Bueno. la gente. Pues Ya muchas está. gracias. Gracias, Iván. Gracias por darnos. Gracias, Iván, Alejandro, Joaquín. Y los esperamos en la siguiente emisión del programa Conceptos en Juego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.